Bueno, vamos a ver algunas pequeñas cosas. Nosotros ya vimos que cuando sumamos los ángulos interiores de un triángulo, nos daba 180 grados. Ahora vamos a ver cuánto da la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. ¿Sí? O sea, vamos a ver esto. Primero vamos a ver una cosita con GeoGebra, ¿no? O sea, ¿qué podemos ver? O sea, que un polígono o una poligonal, nosotros habíamos dicho que era una sucesión de segmentos que estaban unidos por un extremo, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo una poligonal. Hasta ahora la poligonal es abierta, y ahí la poligonal es cerrada. ¿Sí? Si yo coloco un punto interior dentro de la poligonal, y empiezo a unir ese punto, o sea, empiezo a trazar segmentos con todos los vértices, lo que me van a quedar determinados van a ser triángulos, ¿no? Ahí fíjense que ahí me quedó el AJB, un triángulo, otro triángulo, ¿no? Ahora, ¿cuántos triángulos voy a poder formar si uno el punto este interior con los vértices? Bueno, la cantidad de triángulos que tengan los lados, ¿no? Si yo tengo en este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver otro ejemplito, para hacerlo más fácil, hacemos uno con pocos lados, con 5 lados, ¿sí? Y trazamos un punto interior, y hacemos segmentos, va a quedar, ¿no? Usted se ve que tiene 5 lados, un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, 4 y 5 triángulos. Entonces, observemos lo siguiente, ¿no? Y cada triángulo, la suma de los ángulos interiores de cada triángulo va a sumar 180 grados. O sea que si yo digo, tengo, un polígono de n lados, y yo quiero sumar todos los ángulos de todos los triángulos, ¿no? Del polígono sería 180 por n, ¿no? O sea, eso sería lo que me daría la suma de todos los ángulos de todos los triángulos. Ahora, la suma de todos los ángulos de todos los triángulos no es la suma de los ángulos interiores del polígono, ¿no? Por ejemplo, sería la suma de este ángulo, más este, más este. ¿Qué es lo que me estaría sobrando? Por ejemplo, si yo, o sea, sumé los 180 de este triángulo, los 180 de este triángulo, lo que me estaría sobrando sería todos los ángulos que están acá en el centro. Acá, y todos los ángulos que están acá en el centro. Y como todos esos ángulos suman un giro, suman 360 grados. Entonces veamos, la suma de todos los ángulos de los ángulos interiores de este polígono sería la suma de los ángulos de los triángulos menos 360 grados, que es lo que me da acá en el centro. O sea que si yo a eso le resto 360 grados, o sea, le ponemos raditos, ¿sí? O sea, esto sería la suma de los ángulos interiores
del polígono. ¿Sí? Esto significa sumatoria, este símbolo. Y pongo de ángulos interiores. O sea, la sumatoria de los ángulos interiores de un polígono sería 180 por la cantidad de lados, menos, o sea, que eso me daría la suma de los ángulos, de la suma de todos los ángulos de todos los triángulos, menos 360, que son los que están en el medio, que hacen un giro. Vamos a hacer ahora un poco de álgebra. Yo hago 180 grados por n, y acá esto lo voy a expresar como un producto de 180, o sea, 360 es 180 por 2. Tengo 180, 180, extraemos factor común, 180, y me queda por n menos 2. O sea, la suma de los ángulos interiores de un polígono va a depender de la cantidad de lados, de 180 por n menos 2. Por ejemplo, en un triángulo, tengo 3 lados, ¿sí? Y o sea, ¿qué sería? 180 por 3 menos 2, esto me da 1, 180 por 1 es 180. ¿Sí? Y no contradice lo que ya habíamos visto de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Si yo quiero hacer un cuadrilátero, uno que tiene 4 lados, un cuadrilátero, que es lo que vamos a ver brevemente, es 180 por 4 menos 2, o sea, 4 es la cantidad de lados, 4 menos 2 me da 2. Esto da 2. O sea, 180 por 2, 360. O sea que todos los cuadriláteros, la suma de los ángulos interiores de los cuadriláteros va a dar 360 grados. Y vemos, qué sé yo, por ejemplo, si yo digo un octógono, octágono, bueno, me quedó la duda. Octágono. Es 180 por la cantidad de lados, que es 8, menos 2, es igual a ¿cuánto? A ver, esto sería 6. 180, 360, 360, 720. 1080. 1080 grados. Eso, o sea que con esta formulita, calculo la sumatoria de los ángulos interiores de cualquier polígono. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cuánto suman los ángulos exteriores. ¿No? De un polígono, de cualquier polígono. Nosotros no vimos ni siquiera lo que suman los ángulos exteriores de un triángulo. Sabemos lo que suman los interiores, pero los exteriores no. Entonces, para eso primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a GeoGebra y hagamos un polígono cualquiera, ¿no? Si yo tengo este polígono que tiene, bueno, después vemos cuánto tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Un heptágono. Y yo voy a trazar todos los ángulos exteriores de ese polígono. O sea, ¿se acuerdan? Los ángulos exteriores era prolongando cualquiera de los lados como una semirrecta. O sea, el lado AB, hago la semirrecta B, ¿no? Yo trazo un puntito acá. Tendría el ángulo... ¿Dónde están los ángulos? Acá, ángulo. O sea, tendría el ángulo ABC, ¿no? Este sería el ángulo interior, y el ángulo exterior sería este
CBH. ¿Sí? Y si se ve bien, o sea, eso ya lo sabemos, como son ángulos adyacentes, la suma de esos dos ángulos me da 180 grados. ¿Sí? Bueno, sigamos trazando ángulos exteriores. O sea, si yo tengo un polígono con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángulos interiores. ¿Y cuántos ángulos exteriores va a tener? 7. Uno por cada ángulo interior. O sea que trazo todos los ángulos exteriores, ¿no? Y ahí ya tendría todos los ángulos exteriores que quedarían marcados, si yo, bueno, digo, el ACD, ¿no? El exterior ACD sería este que está acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tengo ningún punto acá para marcar. Vamos a ponerle un puntito. ¿Sí? Y ahí tendría el otro ángulo. Y así con cada uno de esos. Ahora, la suma de estos dos ángulos, del interior y el exterior, como dijimos que son adyacentes, ¿por qué? Porque tienen un lado en común, y los otros dos lados serían semirrectas opuestas, suman 180 grados. Estos dos suman 180 grados, suman 180 grados, suman 180 grados, y tengo 7 ángulos interiores y 7 ángulos exteriores. Si yo tuviera n lados, ¿no? Tendría n ángulos interiores y n ángulos exteriores. Si yo quisiera hacer la suma de todos los ángulos interiores más los exteriores, tendría que hacer 180 por n. Entonces, si el polígono tiene n lados, la suma de todos los ángulos interiores y exteriores sería 180 grados por n. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me está sobrando? O sea, eso no sería la suma de los ángulos exteriores. Yo lo que hice es la suma de los interiores más los exteriores. ¿Qué es lo que me está sobrando? La suma de los ángulos interiores. O sea que si yo a la suma de los ángulos exteriores más los interiores le sumo la suma de los ángulos interiores, me va a quedar solamente la suma de los ángulos exteriores. Entonces le tengo que restar lo que vimos recién, que era 180 por n menos 2. ¿Sí? O sea, esto va a ser igual a la sumatoria de los ángulos exteriores. Tengo 180 acá, tengo 180 acá, extraemos factor común 180, o sea que me quedaría 180, acá aplicamos álgebra, por n menos, y fíjense como tengo un menos voy a mantener el paréntesis este, menos n menos 2, ¿sí? Cuando sacamos el paréntesis me cambian los signos de adentro, o sea que será 180 por n menos n más 2. Esto se me anula, y me queda que es igual a 180 por 2. Pero no me quedó en función de n. ¿Cómo va a ser entonces en función de los lados? ¿Qué significa esto? Esto me va a dar 360. Bueno, como se me fue la n y no me queda en función de n, 360 grados va a ser la sumatoria de los ángulos exteriores de cualquier polígono. O sea, cualquier polígono tiene 8, tiene 20, tiene 3, tiene 1000 lados, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Queda independientemente de los lados que tenga. El 2... Sí, yo traté de hacerlo sin mirar, pero no sé si me salieron. Después me voy a corroborar con lo que hizo ella. Sí, a ver, tenían el triángulo isósceles. O sea, tenían que demostrar que era isósceles, ¿no? Eran Pero bueno, yo les en un dije que triángulo, dibujen un dos isósceles. ángulos son iguales.
No, o sea, Los lados que se ponen a ellos opuestos también. iguales. le dije que dibujen También un isósceles, pero que no tengan en cuenta que era un isósceles, ¿no? O sea, si yo claro, sí, sí, A, B y C, y estos son los ángulos que son iguales, ¿no? sí. Ya me avisa que quedan 10 minutos, o sea que seguramente vamos a volver un ratito. Me dice que esos son los ángulos que son iguales, ¿no? Habíamos planteado la hipótesis, ¿no? Que tengo Sí. ABC, ABC, triángulo. y que el ángulo A es igual al C. Ustedes pudieron haber puesto el A y el B, no importa, es lo mismo, ¿sí? Mm. O sea, si ustedes pusieron A, B y C, por ejemplo, y tomaban como el A y el B iguales, es lo mismo, no importa eso. Y que, por ejemplo, AB es igual a BC, ¿no? Sí. Esa sería la tesis. Sí, sí. Yanina Se había construido la bisectriz, la mediatriz del lado AC. la mediatriz, sí. Y yo le dije que el problema ahí era cómo yo sé que justo la mediatriz coincide con el punto B. ¿Se entiende? Eso no lo probamos nosotros todavía. Yo le dije que podía usar, o sea, todo lo que utilizó después para argumentar, teniendo en cuenta, ¿no? que la mediatriz coincide con el punto B, todo lo demás estaba bien hecho. El problema era ese, cómo yo sé, en tal caso tendría que demostrar que la mediatriz coincide justo con el punto B, ¿se entiende? Sí. O sea, en el caso de un isósceles se da, pero ¿cómo lo sé yo? Porque nosotros estamos construyendo la geometría de a poco, con las propiedades que vamos utilizando. Ahora, con las propiedades que nosotros sabemos, yo dije en algún momento, o vimos alguna propiedad en algún momento que decía que la mediatriz de la base de un triángulo isósceles coincide con el vértice del lado opuesto. No. O sea, ahora, si No, ustedes claro. consideran que coincide, tengo que demostrarlo, ¿se entiende? Entonces, Claro. hay dos formas de hacerlo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, trazo la bisectriz del lado B, por ejemplo, ¿no? Si trazamos la bisectriz del lado B, ¿no? Bueno, ya saben cómo construirla, ¿no? O sea, si esta es la bisectriz, Del ángulo. del ángulo B, perdón, tienen razón. Ah. ¿No? Y la intersección de la bisectriz, o sea, vamos a hacer la demostración cortita. Demostración, o sea, construimos la bisectriz del ángulo B, ¿sí? Y decimos que, además, ¿no? Que la bisectriz del ángulo B, intersección con el lado AC, es igual al punto M, por ejemplo, ¿no? Eso lo tenemos que ir aclarando en la demostración. Porque esto no va a ir en la hipótesis, eso son cosas que yo estoy construyendo después. Bueno, me quedan dos triángulos, el AMB y el BMC, Sí. ¿no? Comparamos. AMB y BMC. ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen igual esos dos triángulos? Dos ángulos. El lado compartido. Estos dos ángulos, ¿no? A y Sí. C, que es Los de arriba. el ángulo A es igual al ángulo C por hipótesis, ¿no? La mitad del ángulo B. El lado compartido, ¿no? BM en común. Y acá, bueno, le voy a poner nombrecitos. A este le vamos a poner delta y epsilon, ¿no? Le vamos a poner esos dos ángulos. Y vamos a poner que delta es igual a epsilon por estar determinados por una bisectriz. Exacto, está bien. Ya tengo los tres elementos que necesito, dos ángulos y un lado, por criterio ALA. Por criterio ALA, ya sé que AMB es congruente con BMC. Y como esos dos triángulos son congruentes, entonces los lados que son homólogos van a ser congruentes. Por lo tanto, ¿no? AB es igual a BC, por ser homólogos,
mediante un movimiento. Eso lo tengo que aclarar. Está bien, o sea, todo eso no es que lo escribe para nosotros, sino que hay que ponerlo. Hay que ponerlo, sí. Lo que yo puedo llegar a decir entre ustedes, bueno, acá hubo una simetría axial, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que yo planteaba. ¿no? ¿Se puede? ¿Eh? ¿Se puede entonces decir por simetría axial son, sí, o no? O sea, a veces es fácil verla, en este caso es fácil verla, pero hay casos en los que no. Sí. Pero porque aparte que dice los dos ángulos que son iguales y los lados opuestos. Por eso se me ocurrió pensar así. Claro. Otra forma en que podríamos haber hecho el mismo ejercicio, por ejemplo. ¿Quieren que dibujo de vuelta acá el triangulito? ¿No? Si yo tengo que... ABC, ¿no? Estos ángulos son iguales, ¿no? O sea, hipótesis, ABC, después que A es igual a C, y la tesis es que AB es igual a BC, ¿no? Demostración. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Bueno, determino el punto medio del lado AC, ¿no? Y trazo un triángulo, o sea, determinamos M tal que M es punto medio. Todo lo que yo esté escribiendo, eso va como justificación, ¿sí? Está bien. M es punto medio de AC. Y ahora comparamos los dos triángulos. Comparamos AMB y BMC. Igual. ¿Qué tenemos ahora acá iguales? También dos ángulos y un lado compartido. ¿Dos ángulos? No, ¿por qué dos ángulos? Porque si es la mediatriz van a formar ángulos de 90 grados los ¿Qué es dos. la mediatriz? Van a Es ser que no iguales. dijo mediatriz, dijo la mitad de AC. Esto se llama mediana. Cuando yo uno un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. Eso no es una mediatriz. Ok. Bueno, pero en realidad, ahí lo que podemos decir que AM es igual a MC, porque M es punto medio. Los ángulos A y C son iguales por hipótesis, ¿no? Sí. AM es igual a MC por ser M punto medio. Punto medio, sí. ¿Y qué otra cosa tengo? Y BM es BM lado en común. En común, claro. Todo eso teníamos. Y acá, ¿qué criterio tengo? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Sí, a ver, claro, lo que pasa es que tengo... LLA, no. LLA. Sí. Sería el LLA. Perdón, en común, o sea, por LLA. Sí, dos lados. Porque no es el ángulo comprendido por los dos lados. Por eso, no pertenece a ninguno de los lados. Claro, por LLA, no, tengo que AMB, y ya se corta esto, es igual a BMC. Y volvemos, en 2-3 minutos. Y por lo tanto, ¿no? AB es igual a BC por ser homólogo mediante un movimiento. ¿Sí? Ahí está bien. Mediante un movimiento, no se olviden de poner eso. Bueno. No importa el movimiento, ponemos movimiento nada más. No, por ser homólogo. Lo que también podría haber utilizado es la altura, por ejemplo. Si esta es la altura,
¿no? Y M es la intersección entre la altura, ¿no? O sea, la altura con respecto a B, ¿no? Estos ángulos son de 90, estos dos ángulos son iguales, y este es un lado en común. Y también tenía tres elementos, ¿se entiende? Pero ahí lo podía decir por que tenía los dos ángulos iguales y los lados opuestos. ¿Lo podíamos devenir que era así? ¿Podía ser de ese formato por eso? ¿Cómo? Claro, porque ahí usted no lo estaría demostrando, estaría diciendo directamente si tomar a M como que, digamos, divide dos ángulos. No tiene por qué ser el punto medio M, ¿eh? Ah, O sea, es un punto. Podría haberle puesto P. Pero si yo trazo la altura, sí, estos ángulos miden 90. está bien, pero justo la altura va a caer en B, porque La tiene altura ángulos. no es que cae en B. Yo tomo la altura que parte del vértice B. Ah, está bien, ahora lo entendí. ¿Sí? Claro. O sea, la altura parte de un vértice en forma perpendicular al lado opuesto. Ahí, al ser perpendicular, te arma los dos Claro, ángulos rectos. Los Sí dos o ángulos sí. rectos. Claro, yo lo demostré así, por eso recién le había dicho los ángulos de 90 grados. Con la altura. Porque pensé que lo estaba haciendo con la altura, no con la mediana. Ah, claro. Con la altura sí puede decir, pero no puede decir que es el punto medio, por ejemplo. Claro, sí, Claro, por eso. no tendría esa posibilidad de demostración de No, lados. después de del lado. última, terminás demostrando que es el punto medio, porque si estos dos triángulos son iguales, estos dos segmentos son iguales, entonces M también es el punto medio, pero lo demostrás después de que demostrás. Claro. No lo puedes utilizar antes. Bueno, no sé, a ver, ¿algún otro? El 3 no sé si lo empezamos, nos dio una pauta, pero yo me hice un embrollo. Todavía no miré el de mi compa, que ahí pasó todo, pero quise tratar de resolverlo yo. Quiero hacerlo, sí. entenderlo. Claro, quiero entenderlo, porque si no, es como que digo, sí, era así, porque lo veo ya hecho, pero no es lo mismo. El 3 lo había hecho Janina y le hice una corrección. O sea, igual ella después dijo, estaba dormida, es comprendible. Como es, usó la propiedad uniforme, pero, por ejemplo, multiplicó por 2 de un solo miembro y no del otro. ¿Se entiende? Sí. Sí, igual después sí dividió el medio. Claro. Solo faltó agregarlo en un paso nada más. Sí, pero igual, no sé, también le faltaba algo más también que yo le corregí, no me acuerdo qué era ahora. Pero le faltaba una cosita más. Yo le dije que era lo que podía utilizar, que si le quedaba en una parte, por ejemplo, el ángulo, le quedaba una cosa así, ¿no? Menos un medio, menos o era más, ¿no? Más un medio de B, No me acuerdo. más un medio de C, ¿no? Sí, esa es la equivalencia. ¿Y esto a qué le quedaba igual? Ah, igual a R, ¿no? R, sí. R. Puse como número real y no. Y yo le dije que esto lo podía separar así, que A era igual a un medio de A más un medio de A. Ah, ok, la descomposición de A directamente. Claro, ¿no? Y después le queda más un medio de B, más un medio de C, y esto, ya después, fíjense en qué es lo que da esto. ¿No? O sea, si yo extraigo factor común, no, esto le queda R, un medio de A, más un medio de A, más B, más C. Y ahí falta un Es pasito el más. semiperímetro. ¿Eh? El semiperímetro. ¿Eso es que No, es el no es el semiperímetro? semiperímetro, porque No. son ángulos, no son lados. Ah, son ángulos, tienes razón. Perdón. 180. Pero Claro, ahí Eso es 90. Sí, espera. esto da 180 y multiplicado por un medio da 90. Y ahí es donde le queda un medio. claro. O sea, vean después lo que hizo Janina. Un medio de A más un medio de 90 180, grados. que es 90, ¿no? Igual a R.
Era lo que tenía. Claro, Janina agregó un 2 multiplicando en cada término, entonces Para quedó eliminar. A Y después más. volvió a esto, ¿no? Una cosa así, y como que mágicamente pasó a... Claro, es que ese 2 multiplicado por un medio de A, de un medio de B y un medio de C, hace que quede B y C completos, y ya queda 2A. Entonces queda A más, paréntesis, A más B más C, que es igual a 180, y del otro lado queda 2R. Cuando pasás el 2 Claro, también, dividiendo, ahí te queda también, un medio A y 180 dividido 2. claro, podría haber hecho esto, lo que dice Axel, no, como dice Gabriel, ¿no? Gabriel. Sí, Sí, o sea que le quedaba 2, ¿no? Le quedaba 2 por A, ¿no? Más B, Sí, más C, y lo que se comió Janina es esto, el 2 por R, claro. se comió eso. Y ahí podría haber hecho esto, 2 veces A es A más A, ¿no? Más sí. D, más C, Más igual a C. 2R, ¿no? Esto lo asocia, esto da 180, ¿no? Pasa al 2 dividiendo. Y multiplica todo por un medio, ¿sí? Claro. Y vuelve a esto. Sí, también esa era otra forma.